7. El triunfo del pensamiento positivo, la filosofía unidimensional. La nueva definición del pensamiento que ayuda a coordinar las operaciones mentales con las de la realidad social aspira a una terapia. El pensamiento está en el mismo nivel que la realidad cuando se cura de la transgresión más allá de un marco conceptual que es, o puramente axiomático, la lógica, las matemáticas, o coextensivo con el universo establecido del discurso y la conducta. Así, el análisis lingüístico aspira a curar al pensamiento el lenguaje de las nociones metafísicas que los confunden, de aspectos de un pasado menos maduro y menos científico que, aunque ni designan ni explican, todavía persiguen a la mente. El acento se coloca en la función terapéutica del análisis filosófico, la corrección de la conducta anormal en el pensamiento y el lenguaje, la eliminación de oscuridades, ilusiones, rarezas, o al menos su denuncia. En el capítulo 4 analiza el empirismo terapéutico de la sociología cuando expone y corrige la conducta anormal en las plantas industriales, procedimiento que implica la exclusión de conceptos críticos capaces de relacionar tal conducta con la sociedad como totalidad. Gracias a esta restricción, el procedimiento teórico se hace inmediatamente práctico. Designa métodos para la mejor administración, una planificación más segura, mayor eficacia, cálculo más exacto. El análisis, por vía de la corrección y el mejoramiento, termina en afirmación. El empirismo se comprueba a sí mismo como pensamiento positivo. El análisis filosófico no tiene una aplicación tan inmediata. Comparado con las realizaciones de la sociología y de la psicología, el tratamiento terapéutico del pensamiento sigue siendo académico. En realidad, el pensamiento exacto, la liberación de los espectros metafísicos y de las nociones carentes de significado pueden muy bien ser considerados fines en sí mismos. Más aún, el tratamiento del pensamiento en el análisis lingüístico es un asunto particular con derechos propios. Su carácter ideológico no debe ser prejuzgado relacionando la lucha contra la trascendencia conceptual más allá del universo establecido del discurso con la lucha contra la trascendencia política más allá de la sociedad establecida. Como toda filosofía que merezca tal nombre, el análisis lingüístico habla por sí mismo y define su propia actitud ante la realidad. Identifica como su preocupación principal la destrucción de los conceptos trascendentes, proclama como su marco de referencia el uso común de las palabras, la variedad de la conducta dominante. Con estas características, circunscribe su posición en la tradición filosófica como el polo opuesto a esas formas de pensamiento que elaboran sus conceptos en tensión, e incluso en contradicción con el universo dominante del discurso y la conducta. En términos del universo establecido, tales formas contradictorias de pensamiento son pensamiento negativo. El poder de lo negativo es el principio que gobierna el desarrollo de los conceptos y la contradicción se convierte en la cualidad distintiva de la razón, Hegel. Esta cualidad del pensamiento no está confinada a un cierto tipo de racionalismo, también fue un elemento decisivo en la tradición empirista. El empirismo no es necesariamente positivo, su actitud ante la realidad establecida depende de la dimensión particular de la experiencia que funciona como la fuente del conocimiento y como el marco de referencia básico. Por ejemplo, parece que el sensualismo y el materialismo son per se negativos hacia una sociedad en la que las necesidades vitales instintivas y materiales están insatisfechas. En contraste, el empirismo del análisis lingüístico se mueve dentro de un marco que no permite tal contradicción. La restricción autoimpuesta al universo prevaleciente de la conducta hace posible una actitud intrínsecamente positiva. A pesar del tratamiento rígidamente neutral del filósofo, el análisis prelimitado sucumbe al poder del pensamiento positivo. Antes de intentar mostrar este carácter intrínsecamente ideológico del análisis lingüístico, debo intentar justificar mi juego aparentemente arbitrario y derogatorio con los términos positivo y positivismo mediante un breve comentario sobre su origen. Desde su primer empleo, probablemente en la escuela de Saint-Simon, el término positivismo ha encerrado, 1. La ratificación del pensamiento cognoscitivo mediante la experiencia de los hechos. 2. La orientación del pensamiento cognoscitivo hacia las ciencias físicas como modelo de certidumbre y exactitud. 3. La fe en que el progreso en el conocimiento depende de esta orientación. En consecuencia, el positivismo es una lucha contra toda metafísica, trascendentalismo, e idealismo como formas de pensamiento regresivas y oscurantistas. En el grado en que la realidad dada es científicamente comprendida y transformada, en el grado en el que la sociedad se hace industrial y tecnológica, el positivismo halla en la sociedad el medio para la realización, y la ratificación, de sus conceptos, la armonía entre la teoría y la práctica, la verdad y los hechos. El pensamiento filosófico se vuelve pensamiento afirmativo, el crítico filosófico critica dentro del marco social y estigmatiza las nociones no positivas como meras especulaciones, sueños y fantasías. 1. El universo del discurso y la conducta que empieza a hablar en el positivismo de Saint-Simon es el de una realidad tecnológica. En él, el mundo objeto está siendo transformado en un instrumento.
Mucho de lo que todavía está fuera del mundo instrumental, la naturaleza ciega, inconquistada, aparece ahora al alcance del progreso técnico y científico. La dimensión metafísica, anteriormente campo genuino del pensamiento racional, se hace irracional y científica. Sobre la base de sus propias realizaciones, la razón rechaza la trascendencia. En el último estado del positivismo contemporáneo ya no es el progreso técnico y científico el que motiva la aversión, sin embargo, la contracción del pensamiento no es menos severa porque es autoimpuesta, es el propio método de la filosofía. El esfuerzo contemporáneo por reducir el alcance y la verdad de la filosofía es tremendo y los mismos filósofos proclaman la modestia y la inefectividad de la filosofía. Esta deja intacta la realidad establecida, aborrece las transgresiones. El desdeñoso tratamiento por Austin de las alternativas del uso común de las palabras y su difamación de lo que nosotros elucubramos una tarde en nuestros sillones, la afirmación de Wittgenstein sobre que la filosofía deja todo como es, tales declaraciones dos exhiben, para mí, un sadomasoquismo académico, una autohumillación y autodenuncia del intelectual cuyo trabajo no descansa en los logros científicos, técnicos y demás cosas por el estilo. Estas declaraciones de modestia y dependencia parecen volver al estado de ánimo de estricto desdén de un respeto a las limitaciones de la razón, que, una vez reconocidas y aceptadas, protegen al hombre de inútiles aventuras mentales, pero lo dejan perfectamente capaz de orientarse en el ambiente dado. Sin embargo, cuando me atacaba las sustancias, luchaba contra una fuerte ideología, mientras que sus sucesores de hoy proporcionó una justificación intelectual para aquello que la sociedad ha logrado hace mucho tiempo, esto es, la difamación de las formas alternativas de pensamiento que contradicen el universo establecido del discurso. El estilo en el que se presenta este behaviorismo filosófico es digno de análisis. Parece moverse entre los dos polos de autoridad pontificante y despreocupada camaradería. Ambas líneas están perfectamente unidas en el uso recurrente de Wittgenstein del imperativo junto al íntimo y condescendiente du, tú, 3 o en el primer capítulo del concepto del espíritu de Gilbert Ryle, donde la presentación del mito de Descartes como la doctrina oficial acerca de la relación entre el cuerpo y la mente es seguida por la demostración preliminar de su absurdo, que evoca a fulano, mengano, y lo que piensan acerca del contribuyente medio. A lo largo de las obras de los analistas del lenguaje se encuentra esta familiaridad con el amigo en la calle cuya habla juega un papel tan principal en la filosofía lingüística. La camaradería del lenguaje es esencial en tanto que excluye desde el principio el vocabulario intelectual de la metafísica, milita contra el anticonformismo inteligente, ridiculiza al cabeza de huevo. El lenguaje de fulano y mengano es el lenguaje que el hombre de la calle habla en realidad, es el lenguaje que expresa su conducta, es por lo tanto el signo de la concreción. El lenguaje que provee la mayor parte del material para el análisis es un lenguaje purgado no solo de su vocabulario no ortodoxo, sino también de los medios de expresar cualquier otro contenido que no sea aquel que proporciona a los individuos su sociedad. El análisis lingüístico encuentra este lenguaje purgado como un hecho real y toma este lenguaje empobrecido como lo encuentra, aislándolo de aquello que no está expresado en él, aunque entre en el universo establecido del discurso como un elemento y un factor de su significado. Rindiendo homenaje a la variedad dominante de significados y usos, al poder y el sentido común del habla ordinaria, mientras cierra el paso, como material ajeno, al análisis de lo que éste habla dice acerca de la sociedad que la habla. La filosofía lingüística suprime una vez más lo que es continuamente suprimido en este universo del discurso y la conducta. La autoridad de la filosofía da su bendición a las fuerzas que hacen este universo. El análisis lingüístico hace abstracción de lo que el lenguaje ordinario revela hablando como lo hace, la mutilación del hombre y la naturaleza. Más aún, muy a menudo no es ni siquiera el lenguaje ordinario el que guía el análisis, sino más bien fragmentos del lenguaje, tontos pedazos del habla que suenan como balbuceos de bebé tales como esto me recuerda ahora a un hombre comiendo amapolas. Él vio un tordo, tuve un sombrero. Wittgenstein dedica mucha penetración y espacio al análisis de mi escoba está en el rincón. Cito, como ejemplo representativo, un análisis de J. L. Austin en Other Means. 4 pueden distinguirse dos formas bastante diferentes de estar en duda. A. Tomemos el caso de que estamos degustando un cierto sabor. Podemos decir, simplemente no sé lo que es, nunca he probado nada remotamente parecido antes. No, es inútil, cuanto más lo pienso, más me confundo, es perfectamente distinto y perfectamente definido, único en mi experiencia. Este ilustra el caso en el que no puedo encontrar nada en mi experiencia pasada para compararlo con el caso actual. Estoy seguro de que no es apreciable como algo que haya probado antes, no se parece lo suficiente a nada que conozca para merecer la misma descripción. Este caso, aunque suficientemente claro, se oscurece dentro del tipo más común de situación en que no estoy muy seguro, o solo más o menos seguro, o prácticamente seguro de que es el sabor de, digamos, el laurel.
En todos los casos similares, estoy procurando reconocer el problema planteado buscando en mi experiencia pasada algo como él, alguna similitud en virtud de la cual merezca, más o menos positivamente, ser descrito por las mismas palabras descriptivas, y me encuentro con diversos grados de éxito. B. El otro caso es diferente, aunque se asocia fácilmente con el primero. En él, lo que trato de hacer es saborear la experiencia actual, indagarla, sentirla vivamente. No estoy seguro de que es el sabor de la piña, no hay quizá algo de ella, un regusto, un amargor, una falta de amargor, una sensación ácida que no es totalmente la de la piña. No hay ahí, quizás, un peculiar asomo de verde que excluya la lila y difícilmente pueda aplicarse a un heliotropo. O quizás es ligeramente extraño, debo mirar más intensamente, examinarlo una y otra vez, quizás es posible que tenga una sugestión de un reflejo poco natural, de forma que no parece agua ordinaria. Hay una falta de precisión en lo que realmente sentimos, que va o no a ser eliminada, o no solamente, mediante el pensamiento, sino por un discernimiento más agudo, por la sensación discriminatoria, aunque por supuesto es verdad que pensar en otros casos, más pronunciados, en nuestra experiencia pasada puede ayudar a nuestros poderes de discriminación y lo hace. ¿Qué puede objetarse a este análisis? En su exactitud y claridad es probablemente insuperable, es correcto. Pero eso es todo lo que es, y yo afirmo que no solo no es suficiente sino que es destructivo del pensamiento filosófico y del pensamiento crítico como tal. Desde el punto de vista filosófico, surgen dos preguntas. 1. La explicación de conceptos, o de palabras, puede orientarse hacia, y terminar en, el universo actual del discurso ordinario. 2. La exactitud y la claridad, ¿son fines en sí mismas o están relacionadas con otros fines? Contesto afirmativamente la primera pregunta en lo que se refiere a su primera parte. Los ejemplos más banales del habla, precisamente por su carácter banal, ilustran el mundo empírico en su realidad y sirven para explicar lo que pensamos y hablamos sobre él, como lo hace el análisis de Sartre de un grupo de gente esperando un autobús o el análisis de Karl Kraus de la prensa diaria. Tales análisis son explicativos porque trascienden la inmediata concreción de la situación y su expresión. La trascienden hacia los factores que hacen la situación y determinan la conducta de la gente que habla, o está callada, en esa situación. En los ejemplos que acabo de citar estos factores trascendentes están llevados a la división social del trabajo. Así, el análisis no concluye en el universo del discurso ordinario, va más allá de él y abre un universo cualitativamente diferente cuyos términos pueden incluso contradecir al ordinario. Para emplear otro ejemplo, frases como mi escoba está en el rincón pueden aparecer también en la lógica de Hegel, pero en ella serían reveladas como ejemplos inapropiados o incluso falsos. Serían solo rechazos, sobrepasados por un discurso que, en sus conceptos, su estilo, su sintaxis, es de un orden diferente, un discurso para el que de ningún modo es claro que cada frase en nuestro lenguaje está en orden como es. 5. El caso es más bien el exactamente opuesto, cada frase está tan poco en orden, como el mundo en el que este lenguaje comunica. La reducción casi masoquista del lenguaje a lo humilde y lo común se hace un programa. Si las palabras lenguaje, experiencia, mundo, tienen un uso, este tiene que ser tan humilde como el de las palabras mesa, lámpara, puerta. 6. Debemos acogernos a los sujetos de nuestro pensamiento cotidiano y no desviarnos a imaginar que tenemos que describir sutilezas extremas. 7. Como si esta fuera la única alternativa y como si las sutilezas extremas no fueran un término más adecuado para los juegos con el lenguaje de Wittgenstein que para la crítica de la razón pura de Kant. El pensamiento, o al menos su expresión, no solo es encerrado en la camisa de fuerza del uso común, sino que también se le ordena no hacer preguntas ni buscar soluciones más allá de las que ya están a mano. Los problemas no se resuelven aportando nueva información, sino poniendo orden en la que hemos conocido siempre. 8. La autoprescrita miseria de la filosofía, comprometida en todos sus conceptos con el actual estado de cosas, desconfía de la posibilidad de una nueva experiencia. La sujeción al gobierno de los hechos establecidos es total. Solo se trata de hechos lingüísticos, desde luego, pero la sociedad habla en su lenguaje y nos dice que obedezcamos. Las prohibiciones son severas y autoritarias. La filosofía no debe interferir de ningún modo con el uso actual del lenguaje. 9. Y no debemos adelantar ningún tipo de teoría. No debe haber nada hipotético en nuestras consideraciones. Debemos hacer a un lado toda explicación y la sola descripción debe ocupar su lugar. 10. ¿Puede uno preguntarse qué queda de la filosofía? ¿Qué queda del pensamiento, de la inteligencia, sin ninguna explicación? Sin embargo, lo que está en juego no es la definición de la dignidad de la filosofía. Es más bien la oportunidad de preservar y proteger el derecho, la necesidad de pensar y hablar en otros términos que los del uso común, términos que están llenos de sentido, que son racionales y válidos precisamente porque son otros términos.
Lo que está en juego es la difusión de una nueva ideología que se propone describir lo que pasa, y es significado, eliminando los conceptos capaces de entender lo que pasa, y es significado. Para empezar, existe una diferencia irreductible entre el universo del pensamiento y el lenguaje cotidiano por un lado, y el pensamiento y el lenguaje filosófico por el otro. En circunstancias normales, el lenguaje ordinario es en realidad procedente, es un instrumento práctico. Cuando alguien dice mi escoba está en el rincón, probablemente trata de que algún otro que ha preguntado por la escoba vaya a cogerla o la deje ahí, vaya a estar satisfecho o enojado. En cualquier forma, la frase ha cumplido su función provocando una reacción de conducta, una forma de proceder. El efecto devora la causa, el fin absorbe los medios. 11. En contraste, si, en un texto o un razonamiento filosófico, la palabra sustancia, idea, hombre, alienación se convierte en sujeto de una proposición, no ocurre una transformación del significado en una reacción de conducta, ni se intenta que ocurra. Las palabras permanecen, como quien dice, sin realizarse, excepto en el pensamiento, donde pueden provocar otros pensamientos. Y a través de una larga serie de mediaciones dentro de una continuidad histórica, la proposición puede ayudar a formar y guiar una práctica. Pero la proposición permanece sin realizarse incluso entonces. Solo la hibris del idealismo absoluto afirma la tesis de una identificación final entre el pensamiento y su objeto. Las palabras con las que la filosofía está relacionada no pueden tener jamás, por tanto, un uso tan humilde como el de las palabras mesa, lámpara, puerta. Así, la exactitud y la claridad en la filosofía no pueden alcanzarse dentro del universo del discurso común. Los conceptos filosóficos aspiran a una dimensión del hecho y el significado que elucida las frases o palabras atomizadas del discurso común desde el exterior, mostrando este exterior como esencial para la comprensión del discurso común. O, si el universo del discurso común se convierte en el objeto del análisis filosófico, el lenguaje de la filosofía se convierte en un metalenguaje. 12. Incluso cuando se mueve en los humildes términos del discurso común, sigue siendo antagónico. Disuelve el contexto establecido por la experiencia del significado en el de su realidad, abstrae de la concreción inmediata para poder alcanzar la verdadera concreción. Vistos desde esta posición, los ejemplos de análisis lingüísticos citados antes se hacen cuestionables como objetos válidos del análisis filosófico. ¿Puede contribuir al conocimiento filosófico la más exacta y clara descripción del acto de probar que algo puede o no saber como la piña? ¿Puede servir de algún modo como una crítica en la que estén en juego condiciones humanas en controversia, condiciones que no sean las de pruebas sobre el gusto médicas o psicológicas que, desde luego, no se cuentan entre los propósitos del análisis de Austin? El objeto del análisis, separado del amplio y denso contexto en el que quien habla vive y habla, está separado del medio universal en el que se toman los conceptos y llegan a ser palabras. ¿Cuál es este contexto amplio y universal en el que la gente habla y actúa y que le da su lenguaje su significado? Este contexto que no aparece en el análisis positivista, que es un enclaustramiento a priori tanto por los ejemplos como por el análisis mismo. Este contexto ampliado de la experiencia, este mundo empírico, real es todavía hoy el de las cámaras de gas y los campos de concentración, el de Hiroshima y Nagasaki, el de los Cadillacs americanos y los Mercedes alemanes, el del Pentágono y el Kremlin, el de las ciudades nucleares y las comunas chinas, el de Cuba, el del lavado de cerebro y las matanzas. Pero el mundo empírico real es también aquel en el que todas esas cosas se dan por aceptadas o se olvidan, son reprimidas o desconocidas, es aquel en el que la gente es libre. Es un mundo en el que la escoba en el rincón o el sabor de algo parecido a la piña son muy importantes, en el que los esfuerzos diarios y las comodidades diarias son quizás los únicos puntos que definen la restringido es parte del primero, los poderes que dominan al primero también configuran la experiencia restringida. Sin duda, no es la tarea del pensamiento común establecer esta relación en el lenguaje común. Si de lo que se trata es de encontrar una escoba o probar una piña, la abstracción se justifica y el significado puede ser descrito y afirmado sin ninguna transgresión en el universo político. Pero en filosofía el problema no es encontrar una escoba o probar una piña y hoy menos que nunca debe basarse una filosofía empírica en la experiencia abstracta. Tampoco se corrige esta abstracción si el análisis lingüístico se aplica a términos y frases políticos. Toda una rama de la filosofía analítica está inmersa en esta tarea, pero el método cierra de antemano los conceptos de un análisis político y, por tanto, crítico. La traducción operacional o behaviorista asimila términos como libertad, gobierno, Inglaterra con escoba y piña, y la realidad de los primeros con la de los últimos. El lenguaje común, en su uso humilde, puede ser desde luego una preocupación vital del pensamiento filosófico crítico, pero en el medio de este pensamiento las palabras pierden su plana humildad y revelan ese algo oculto que no le interesa a Wittgenstein. Considérese el análisis del aquí y el ahora en la fenomenología de Hegel o, sit venia verbo.
La sugerencia de Lenin sobre cómo analizar adecuadamente este vaso de agua sobre la mesa. Tal análisis descubre la historia 13 del habla cotidiana como una oculta dimensión de significado, el mando de la sociedad sobre su lenguaje. Y este descubrimiento sacude la forma natural y reificada, en la que aparece primero el universo dado del discurso. Las palabras se revelan como términos auténticos no solo en un sentido gramatical y lógico formal, sino también material, esto es, como los límites que definen el significado y su desarrollo, los términos que la sociedad impone sobre el discurso y la conducta. Esta dimensión histórica del significado ya no puede elucidarse mediante ejemplos como mi escoba está en el rincón o hay queso en la mesa. Sin duda, tales afirmaciones pueden revelar muchas ambigüedades, adivinanzas, rarezas, pero todas están en el mismo campo de los juegos de lenguaje y el aburrimiento académico. Orientándose en el universo reificado del discurso cotidiano, y exponiendo y aclarando el discurso en términos de este universo reificado, el análisis prescinde de lo negativo, de aquello que es ajeno y antagónico y no puede comprenderse en términos del uso establecido. Clarificando y distinguiendo significados, y conservándolos aparte, limpia el pensamiento y el habla de contradicciones, ilusiones y transgresiones. Pero las transgresiones no son las de la razón pura. No son transgresiones metafísicas más allá de los límites del conocimiento posible, sino que sirven para abrir un campo de conocimiento más allá del sentido común y la lógica formal. Al impedir el acceso a este campo, la filosofía positivista establece un universo autosuficiente de su propiedad, cerrado y bien protegido contra la intrusión de factores exteriores que le perturben. En este respecto, importa muy poco que el contexto que da validez sea el de las proposiciones lógicas o matemáticas, o el de los usos y costumbres. De una manera u otra, todos los posibles predicados con auténtico significado son prejuzgados. El juicio que prejuzga puede ser tan amplio como el lenguaje inglés hablado, el diccionario o cualquier otro código o convención. Una vez aceptado, constituye un a priori empírico que no puede trascenderse. Pero esta aceptación radical de lo empírico viola lo empírico, porque en ella habla el individuo abstracto, mutilado, que experimenta, y expresa, solo aquello que le es dado en un sentido literal, que tiene solo los hechos y no los factores, cuya conducta es unidimensional y manipulada. En virtud de la represión de hecho, el mundo experimentado es el resultado de una experiencia restringida, y la limpieza positivista del espíritu pone al espíritu en el mismo plano que la experiencia restringida. En esta forma expurgada, el mundo empírico llega a ser el objeto del pensamiento positivo. A pesar de toda su exploración, exposición y clarificación de las ambigüedades y las oscuridades, el neopositivismo no se preocupa de la grande y general ambigüedad y oscuridad que es el universo establecido de la experiencia. Y debe permanecer ajeno a él porque el método adoptado por esta filosofía desacredita o traduce los conceptos que pueden guiar la comprensión de la realidad establecida en su estructura irracional y represiva, los conceptos del pensamiento negativo. La transformación del pensamiento crítico en positivo tiene lugar principalmente en el tratamiento terapéutico de los conceptos universales. Su transformación en términos operacionales y de conducta es estrechamente paralela a la traducción sociológica discutida antes. El carácter terapéutico del análisis filosófico debe subrayarse firmemente, curar de las ilusiones, los engaños, las oscuridades, los enigmas insolubles, las preguntas sin respuesta, los fantasmas y espectros. ¿Quién es el paciente? Aparentemente, un cierto tipo de intelectual, cuya mente y cuyo lenguaje no se adaptan a los términos del discurso común. En realidad hay una buena porción de psicoanálisis en esa filosofía, análisis que no contiene el descubrimiento fundamental de Freud de que el problema del paciente está enraizado en una enfermedad general que no puede curarse mediante la terapia analítica. Cuando, en cierto sentido, según Freud, la enfermedad del paciente es una reacción de protesta contra el mundo enfermo en el que vive. Pero el médico debe hacer a un lado el problema moral. Él tiene que devolverle la salud al paciente para hacerlo capaz de funcionar normalmente en su mundo. El filósofo no es un médico, su tarea no es curar individuos, sino comprender el mundo en que viven, entenderlo en términos de lo que le ha hecho al hombre y lo que puede hacerle al hombre. Porque la filosofía es, históricamente, y su historia todavía es válida, lo contrario de aquello en lo que Wittgenstein intentó convertirla cuando la proclamó como la renuncia a toda teoría, como la tarea que deja todo como es. Y la filosofía no conoce un descubrimiento más inútil que aquel que le da paz a la filosofía, para que ya no esté atormentada por preguntas que pueden ponerse en duda a sí mismas. 14. No hay una sentencia más antifilosófica que el pronunciamiento del obispo Butler que adorna los Principia Ética de G. E. Moore. Todo es lo que es y, no otra cosa, a no ser que él se entienda como referente a la diferencia cualitativa entre aquello que las cosas son realmente y aquello que se hacen ser.
La crítica neopositivista todavía dirige sus esfuerzos principales contra las nociones metafísicas y está motivada por una noción de exactitud que es la de la lógica formal o la de la descripción empírica. Ya sea que la exactitud se busque en la pureza analítica de la lógica o las matemáticas, o de acuerdo con el lenguaje común, es en ambos polos de la filosofía contemporánea, el mismo rechazo o devaluación de aquellos elementos del pensamiento y el habla que trascienden el sistema aceptado de ratificación. Esta hostilidad es más violenta cuando toma la forma de la tolerancia, esto es, cuando se concede un cierto valor de verdad a los conceptos trascendentes en una dimensión separada de sentido y significado, verdad poética, verdad metafísica. Porque precisamente el planteamiento de una reserva especial en la que se permite que el pensamiento y el lenguaje sean legítimamente inexactos, vagos e incluso contradictorios, es la forma más efectiva de proteger el universo normal del discurso de ser seriamente perturbado por ideas poco apropiadas. Toda la verdad que pueda encerrarse en la literatura es una verdad poética, toda la verdad que pueda encerrarse en el idealismo crítico es una verdad metafísica, su validez, si tiene alguna, no compromete ni al discurso ni a la conducta comunes, ni a la filosofía ajustada a ellos. Esta nueva forma de la doctrina de la doble verdad sanciona una falsa conciencia negando la importancia del lenguaje trascendente para el universo del lenguaje común y proclamando la no interferencia total. Cuando el verdadero valor del primero consiste precisamente en su relevancia con respecto al segundo y su interferencia con él. Bajo las condiciones represivas en las que los hombres piensan y viven, el pensamiento, cualquier forma de pensar que no esté confinada a la orientación pragmática dentro del statu quo, puede reconocer los hechos y responder a los hechos solo yendo detrás de ellos. La experiencia tiene lugar ante una cortina que oculta y, si el mundo es la apariencia de algo que está detrás de la cortina de la experiencia inmediata, en términos de Hegel, somos nosotros mismos los que estamos detrás de la cortina. Nosotros mismos, no como sujetos de sentido común, como en el análisis lingüístico, ni como los sujetos purificados de las medidas científicas, sino como sujetos y objetos de la lucha histórica del hombre con la naturaleza y con la sociedad. Su facticidad es histórica, incluso cuando todavía es la de la naturaleza en bruto, inconquistada. Esta disolución, incluso su versión intelectual de los hechos dados, es la tarea histórica de la filosofía y de la dimensión filosófica. El método científico, también, va más allá de los hechos e incluso contra los hechos de la experiencia inmediata. El método científico se desarrolla en la tensión entre apariencia y realidad. La mediación entre el sujeto y el objeto del pensamiento, sin embargo, es esencialmente diferente. En la ciencia, el medio es la observación, la medida, el cálculo, la experimentación con sujetos despojados de cualquier otra cualidad. El sujeto abstracto proyecta y define al objeto abstracto. En contraste, los objetos del pensamiento filosófico están relacionados con una conciencia para la cual las cualidades concretas entran en los conceptos y en su interrelación. Los conceptos filosóficos retienen y explican las mediaciones precientíficas, el trabajo de la práctica cotidiana, la organización económica, la acción política, que han hecho al mundo objeto lo que actualmente es, un mundo en el que todos los hechos son acontecimientos, ocurren en un continuo histórico. La separación entre la ciencia y la filosofía es en sí misma un acontecimiento histórico. La física aristotélica era parte de la filosofía y, como tal, preparatoria para la ciencia primera, la ontología. El concepto aristotélico de la materia se distingue del de Galileo y el postgalileano no solo en términos de diferentes estadios en el desarrollo del método científico, y en el descubrimiento de diferentes capas de la realidad, sino también, y quizás primariamente, en términos de diferentes proyectos históricos, de una diferente empresa histórica que establece tanto una naturaleza diferente como una sociedad diferente. La física aristotélica se hace objetivamente errónea con la nueva experiencia y aprehensión de la naturaleza, con el establecimiento histórico de un nuevo mundo de sujeto y objeto, y la falsedad de la física aristotélica se remonta entonces a la experiencia y aprehensión pasadas y superadas pero estén o no integrados en la ciencia. Los conceptos filosóficos permanecen como antagónicos al campo del discurso común, porque siguen incluyendo contenidos que no han sido realizados en la palabra hablada, la conducta manifiesta, las condiciones o disposiciones perceptibles, las propensiones dominantes. Así, el universo filosófico sigue conteniendo fantasmas, ficciones e ilusiones que pueden ser más racionales que su negación, en tanto que son conceptos que reconocen los límites y los engaños de la racionalidad prevaleciente. Expresan la experiencia que Wittgenstein rechaza, esto es, que contrariamente a nuestras ideas preconcebidas, es posible pensar tal y cual cualquiera que sea su significado. 16. El descuido o la aclaración de esta dimensión filosófica específica ha llevado al positivismo contemporáneo a moverse en un mundo sintéticamente empobrecido de concreción académica, y a crear más problemas ilusorios de los que ha destruido.
Raramente ha exhibido alguna filosofía un esprit d'essere tan tortuoso como el desplegado en análisis tales como el de la interpretación de 3 ratones ciegos en un estudio del lenguaje metafísico ideográfico, con su discusión de un triple principio de ceguera ratonil artificialmente construido en secuencia asimétrica construido de acuerdo con los puros principios de la ideografía. 17. Quizás este ejemplo no sea justo. Sin embargo, es justo decir que ni la metafísica más abstrusa ha exhibido preocupaciones tan artificiales y una jerigonza tal como las que se han provocado en relación con los problemas de reducción, traducción, descripción, denotación, nombres propios, etc. Los ejemplos son hábilmente mantenidos en equilibrio entre la seriedad y la broma, las diferencias entre Scott y el autor de Waverley, la calvicie del actual rey de Francia, fulano encontrando o no encontrando al contribuyente medio mengano en la calle, yo viendo aquí y ahora una mancha roja y diciendo esto es rojo. O la revelación del hecho de que la gente a menudo describe sentimientos como temblores, retorcimientos, aflicciones, palpitaciones, tirones, picazones, punzadas, erizadas, llamaradas, pesos, náuseas, apetencias, cerrazones, hundimientos, tensiones, roeduras y sobresaltos. 18. Este tipo de empirismo sustituye el odiado mundo de fantasmas, mitos, leyendas e ilusiones por un mundo de fragmentos conceptuales o sensuales, de palabras y expresiones que luego son organizadas dentro de una filosofía. Y todo esto no solo es legítimo, es incluso correcto, porque revela hasta qué punto las ideas, aspiraciones, recuerdos e imágenes no operacionales han llegado a ser inútiles, irracionales, confusas y sin sentido. Al aclarar este desorden, la filosofía analítica conceptualiza la conducta en la actual organización tecnológica de la realidad, pero también acepta los veredictos de esta organización. La destrucción de una antigua ideología se convierte en parte de una nueva ideología. No solo las ilusiones son destruidas, sino también la verdad contenida en esas ilusiones. La nueva ideología encuentra su expresión en declaraciones como la filosofía solo afirma lo que todo el mundo admite o que nuestra reserva común de palabras encierra todas las distinciones que los hombres han encontrado que vale la pena hacer. ¿Qué es esta reserva común? Incluye la idea de Platón, la esencia de Aristóteles, el Geist de Hegel, la Verdinglichung de Marx en la traducción adecuada que se quiera. ¿Incluye las palabras claves del lenguaje poético? ¿O la prosa surrealista? Y si lo hace, los contiene en su connotación negativa, esto es, invalidando el universo del uso común. Si no es así, todo un cuerpo de distinciones que el hombre ha juzgado meritorio hacer es rechazado, trasladado al campo de la ficción o la mitología. Una falsa conciencia mutilada es colocada como la verdadera conciencia que decide sobre el sentido y la expresión de aquello que es. El resto es denunciado y endosado, como ficción o mitología. No está claro, sin embargo, qué lado es el que está comprometido con la mitología. Sin duda, la mitología es pensamiento inmaduro y primitivo. El proceso de civilización invalida el mito. Esta es casi una definición del progreso, pero también puede hacer volver el pensamiento racional a un estatus mitológico. En el último caso, las teorías que identifican y proyectan posibilidades históricas pueden llegar a ser irracionales, o más bien parecer irracionales, porque contradicen la racionalidad del universo establecido del discurso y la conducta. Así, en el proceso de la civilización, el mito de la Edad de Oro y el milenio es sometido a una racionalización progresiva. Los elementos, históricamente, imposibles son separados de los posibles, el sueño y la ficción, de la ciencia, la técnica y los negocios. En el siglo XIX, las teorías del socialismo tradujeron el mito original en términos sociológicos, o más bien descubrieron en las posibilidades históricas dadas el centro racional del mito. A continuación, sin embargo, se realizó el movimiento contrario. Hoy, las nociones racionales y realistas de ayer parecen ser otra vez mitológicas al ser confrontadas con las condiciones actuales. La realidad de las clases trabajadoras en la sociedad industrial avanzada hace del proletariado marxiano un concepto mitológico. La realidad del socialismo actual hace de la idea marxiana un sueño. La reversión es provocada por la contradicción entre la teoría y los hechos, una contradicción que no falsifica por sí misma a la primera. El carácter científico, especulativo, de la teoría crítica se deriva del carácter específico de sus conceptos, que designan y definen lo irracional en lo racional, la mistificación en la realidad. Su cualidad mitológica refleja la mistificadora cualidad de los hechos dados, la armonización falaz de las contradicciones sociales. Los logros técnicos de la sociedad industrial avanzada y la manipulación efectiva de la productividad mental y material han traído consigo un desplazamiento en la clave de la mistificación. Tiene sentido decir que la ideología llega a estar incorporada en el mismo proceso de producción, y también puede tener sentido sugerir que, en esta sociedad, lo racional más que lo irracional llega a ser el más efectivo vehículo de mistificación.
El punto de vista de que el crecimiento de la represión en la sociedad contemporánea se manifiesta, en la esfera ideológica, primero en el ascenso de pseudofilosofías irracionales, filosofía de la vida, las nociones de comunidad como opuesto a sociedad, de sangre y tierra, etc. Fue refutada por el fascismo y el nacionalsocialismo. Estos regímenes negaron esta filosofía y sus propias filosofías irracionales mediante la total racionalización técnica del aparato social. Fue la movilización total de la maquinaria material y mental la que hizo el trabajo e instaló su poder mistificador sobre la sociedad. Sirvió para hacer individuos incapaces de ver detrás de la maquinaria a los que la utilizaban, los que obtenían beneficios de ella y los que pagaban por ella. Hoy, los elementos mistificadores son dominados y empleados en la publicidad productiva, la propaganda y la política. La magia, la brujería y la entrega al éxtasis son practicadas en la rutina diaria del hogar, la tienda y la oficina, y los logros racionales anulan la irracionalidad del todo. Por ejemplo, el tratamiento científico del vejatorio problema de la aniquilación mutua, las matemáticas y los cálculos del asesinato y el sobreasesinato, la medición de la extensión variable de la radiactividad, los experimentos sobre la resistencia en situaciones anormales, es mistificador en el grado en que promueve, e incluso exige, una conducta que acepta la enajenación. Así contrarresta una verdadera conducta racional, la negativa a ir por el mismo camino y el esfuerzo por evitar las condiciones que provocan la enajenación. Contra esta nueva mistificación, que convierte la racionalidad en su opuesto, la distinción debe ser mantenida. Lo racional no es irracional y la diferencia entre un reconocimiento y un análisis exactos de los hechos y una especulación vaga y emocional es más esencial que nunca. El problema es que las estadísticas, las medidas y los estudios en el campo de la sociología empírica y la ciencia política no son suficientemente racionales. Llegan a ser mistificadores en la medida en que están separados del verdadero contexto concreto que hace los hechos y determina sus funciones. Este contexto es más amplio y distinto que el de las plantas y tiendas investigadas, los pueblos y ciudades estudiadas, las áreas y grupos cuya opinión pública es encuestada o cuyas posibilidades de sobrevivir son calculadas. Y también es más real en el sentido de que crea y determina los hechos investigados, medidos y calculados. Este contexto real en el que los sujetos particulares alcanzan su significado real solo es definible dentro de una teoría de la sociedad, porque los factores de los hechos no son datos inmediatos de observación, medida e interrogación. Llegan a ser datos solo en un análisis que sea capaz de identificar la estructura que sostiene unidas las partes y procesos de la sociedad que determina su interrelación. Decir que este metacontexto es la sociedad, con S mayúscula, es objetivar la totalidad sobre y por encima de los hechos. Pero esta objetivación tiene lugar en la realidad, es la realidad, y el análisis solo puede superarla reconociéndola y comprendiendo su dimensión y sus causas. La sociedad es en realidad la totalidad que ejercita su poder independiente sobre los individuos y esta sociedad no es un fantasma inidentificable. Tiene su duro centro empírico en el sistema de instituciones, que son las relaciones establecidas y cristalizadas entre los hombres. Abstraerse de ellas falsifica las medidas, preguntas y cálculos, pero los falsifica en una dimensión que no aparece en las medidas, preguntas y cálculos, que por tanto no entra en conflicto con ellos y no se opone a ellos. Conservan su exactitud y son mistificaciones en su misma exactitud. En su denuncia del carácter mistificador de los términos trascendentes, las nociones vagas, los universales metafísicos y sus semejantes, el análisis lingüístico mistifica los términos del lenguaje común dejándolos en el contexto represivo del universo establecido del discurso. Es dentro de este universo represivo en donde se realiza la explicación de sentido de acuerdo con las líneas de conducta, la explicación que debería exorcizar los antiguos fantasmas lingüísticos de los anticuados mitos cartesianos y sus semejantes. El análisis lingüístico sostiene que si fulano y mengano hablan de lo que están pensando, se refieren simplemente a las percepciones, nociones o disposiciones específicas que vienen a tener. La mente es un fantasma verbalizado. En forma semejante, la voluntad no es una facultad real del alma, sino simplemente una forma específica de disposiciones, tendencias y aspiraciones. Lo mismo ocurre con la conciencia, el yo, la libertad, todos son explicables en términos que designen maneras o formas particulares de conducta. Volveré más adelante a este tratamiento de los conceptos universales. La filosofía analítica a menudo extiende la atmósfera de denuncia e investigación por comisiones investigadoras. El intelectual es llamado a juicio. ¿Qué quiere usted decir cuando dice? ¿No oculta algo? Usted habla un lenguaje sospechoso. No habla como todos nosotros, como el hombre de la calle, sino más bien como un extranjero, que no pertenece a este lugar. Tenemos que ponerlo en línea, exponer sus trucos, purgarlo. Le enseñaremos a decir lo que piensa, a aclararse, a poner sus cartas sobre la mesa. Por supuesto, no nos estamos imponiendo sobre usted y su libertad de pensamiento y de palabra, puede pensar lo que quiera.
Pero una vez que habla tiene que comunicarnos sus pensamientos. En nuestro lenguaje o en el suyo. Desde luego, puede hablar su propio lenguaje, pero debe ser traducible y será traducido. Puede hablar en términos poéticos. Eso está bien. Amamos la poesía. Pero queremos entender su poesía y solo podemos hacerlo si podemos interpretar sus símbolos, metáforas e imágenes en los términos del lenguaje común. El poeta puede responder que en verdad él quiere que su poesía sea comprensible y comprendida, para eso la escribe, pero si lo que dice pudiera ser dicho en lenguaje común él hubiera sido el primero en hacerlo. Puede decir, la comprensión de mi poesía presupone la destrucción y la invalidación precisamente de ese universo de discurso y conducta al que quieren traducirla. Mi lenguaje puede aprenderse como cualquier otro lenguaje, de hecho, es también el lenguaje de ustedes, entonces se vería que mis símbolos, metáforas, etc., no son símbolos, metáforas, etc., sino que significan exactamente lo que dicen. Su tolerancia es engañosa. Al reservarme un nicho especial de sentido y significación, me conceden salir de la cordura y la razón, pero, desde mi punto de vista, el manicomio está en otro lado. El poeta también puede apreciar que la sólida sobriedad de la filosofía lingüística habla un lenguaje bastante prejuiciado y emocional, el de los jóvenes o viejos enojados. Su vocabulario abunda en impropio, raro, absurdo, enrevesado, extraño, parloteo, y jerigonza. Las rarezas impropias y enrevesadas tienen que ser marginadas si se busca que la comprensión sensible permanezca. La comunicación no debe estar por encima de la capacidad de la gente, los contenidos que van más allá del sentido común y científico no deben perturbar el universo académico y ordinario del discurso. Pero el análisis crítico debe separarse de aquello que lucha por comprender. Los términos filosóficos no deben ser los términos comunes para poder dilucidar el significado total de los otros. 19 Porque el universo establecido del discurso está atravesado por la marca de las formas específicas de dominación, organización y manipulación a las que están sujetos los miembros de la sociedad. Para vivir, la gente depende de sus jefes y políticos, de sus trabajos y sus vecinos, que les hacen hablar y entender como ellos lo hacen. Se ven obligados, por necesidad social, a identificar la cosa, incluyendo su propia persona, su mente y sus sentimientos, con sus funciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos televisión, escuchamos la radio, leemos los periódicos y revistas, hablamos con la gente. En estas circunstancias, la frase hablada es una expresión del individuo que la habla, y de aquellos que le hacen hablar como lo hace, y de toda tensión o contradicción que puedan interrelacionar. Al hablar su propio lenguaje, el individuo también habla el lenguaje de sus dominadores, benefactores, anunciantes. No solo se expresan a sí mismos, a su propio conocimiento, sentimientos y aspiraciones, sino también algo que está más allá de ellos mismos. Describiendo por sí mismos la situación política, ya sea en su pueblo o en la escena internacional, ellos, y ellos incluyen nosotros, los intelectuales que lo advierten y lo critican, describen lo que sus medios de comunicación de masas les dictan, y esto se disuelve en lo que piensan, ven y sienten. Describiendo mutuamente nuestros amores y odios, nuestros sentimientos y resentimientos, tenemos que usar los términos de nuestros anuncios, películas, políticos y libros de éxito. Tenemos que usar los mismos términos para describir nuestros automóviles, comidas y muebles, colegas y competidores, y nos entendemos perfectamente. Esto tiene que ser así, porque el lenguaje no es privado y personal, o más bien lo privado y personal es mediatizado por el material lingüístico disponible, que es material social. Pero esta situación descalifica al lenguaje común en la tarea de realizar la función de dar validez que realiza en la filosofía analítica. Lo que la gente quiere decir cuando dice está relacionado con lo que no dice. Es decir, lo que dicen no puede ser tomado como valor directo, no porque mientan, sino porque el universo de pensamiento y práctica en el que viven es un universo de contradicciones manipuladas. Circunstancias como esta pueden ser irrelevantes para el análisis de declaraciones como me rasco, él come palomitas, o ahora esto me parece rojo, pero pueden llegar a ser vitalmente relevantes cuando la gente dice realmente algo, ella lo ama, él no tiene corazón, esto no es justo, ¿qué puedo hacer sobre eso? Y son vitales para el análisis lingüístico de la ética, la política, etc. En suma, el análisis lingüístico no puede alcanzar otra exactitud empírica que la que extrae la gente del estado de cosas dado y no puede alcanzar otra claridad que la que se le permite dentro de este estado de cosas, esto es, permanece dentro de los límites del discurso mistificado y engañoso. Cuando parece ir más allá de este discurso, como en sus purificaciones lógicas, solo permanece el esqueleto del mismo universo, un fantasma mucho más fantasmal que aquellos que el análisis combate. Si la filosofía es algo más que una ocupación, debe mostrar los fundamentos que hacen del discurso un universo mutilado y engañoso.
Dejar esta tarea al colega en el departamento de Sociología o Psicología es convertir la división establecida del trabajo académico en un principio metodológico. Y tampoco puede hacerse a un lado la tarea por el modesto principio de que el análisis lingüístico solo tiene el humilde propósito de clarificación del pensamiento y el habla confusos. Si esta clarificación va más allá de la mera enumeración y clasificación de posibles significados en contextos posibles, dejando la elección ampliamente abierta a cualquiera de acuerdo con las circunstancias, es todo menos una humilde tarea. Tal clarificación comprendería un análisis del lenguaje común en áreas de auténtica controversia, reconociendo el pensamiento confuso donde parece ser menos confuso, revelando la falsedad contenida en tanto empleo normal y claro. Entonces, el análisis lingüístico alcanzaría un nivel en el que los procesos sociales específicos configurarían y limitarían el universo del discurso, haciéndolo visible y comprensible. Aquí es donde se presenta el problema del metalenguaje. Los términos que analizan el significado de ciertos términos deben ser distintos o distinguibles de estos últimos. Deben ser más y otra cosa que meros sinónimos que todavía pertenecen al mismo, inmediato, universo del discurso. Pero si este metalenguaje va a traspasar verdaderamente la dimensión totalitaria del universo establecido del discurso, en el que las diferentes dimensiones del lenguaje son integradas y asimiladas, debe ser capaz de explicitar el proceso social que ha determinado y cerrado el universo establecido del discurso. En consecuencia, no puede ser un metalenguaje técnico, construido principalmente con la vista puesta en la claridad semántica o lógica. El propósito es más bien hacer que el mismo lenguaje establecido revele lo que oculta o excluye, porque lo que va a ser revelado y denunciado opera dentro del universo del discurso y la acción comunes, y el lenguaje dominante contiene el metalenguaje. Este desideratum ha sido cumplido en la obra de Karl Kraus, quien ha demostrado como un examen interno del habla y la escritura, de la puntuación, incluso de los errores tipográficos, puede revelar todo un sistema moral y político. Este examen se mueve todavía dentro del universo común del discurso. No necesita ningún lenguaje artificial de alto nivel para extrapolar y clarificar el lenguaje examinado. La palabra, la forma sintáctica, son leídas en el contexto en que aparece, por ejemplo, en un periódico que, en una ciudad o un país específico, expone opiniones específicas a través de la pluma de personas específicas. El contexto lexicográfico y sintáctico se abre hacia otra dimensión que no es extraña sino constitutiva del significado y la constitución del mundo, la de la prensa de Viena durante y después de la Primera Guerra Mundial. La actitud de los editores sobre la matanza, la monarquía, la república, etc. A la luz de esta dimensión, el empleo de la palabra, la estructura de la frase, asumen un significado y una función que no aparece en la lectura inmediata. Los crímenes contra el lenguaje que aparecen en el estilo de los periódicos pertenecen a su estilo político. La sintaxis, la gramática, el vocabulario se convierten en actos morales y políticos. El contexto puede ser estético o filosófico, crítica literaria, una conferencia ante una sociedad cultural, y cosas semejantes. En estos casos, el análisis lingüístico de un poema o un ensayo confronta el material, inmediato, dado, el lenguaje del respectivo poema o ensayo, con aquello que el escritor encontró en la tradición literaria y que transformó. Para tal análisis, el significado de un término o una forma exige su desarrollo en un universo multidimensional, donde todo significado expresado participa de varios sistemas interrelacionados, extendidos unos sobre otro y antagónicos. Por ejemplo, pertenece a un proyecto individual, esto es, la comunicación específica, un artículo periodístico, un discurso, hecha en una ocasión específica con un propósito específico, b. a un sistema supraindividual establecido de ideas, valores y objetivos del que el proyecto individual participa, c. a una sociedad particular que en sí misma integra diferentes e incluso conflictivos proyectos individuales y supraindividuales. Como ejemplo, un determinado discurso, artículo periodístico o incluso una comunicación privada es hecho por un cierto individuo que es el encargado de hacer declaraciones, autorizado o no autorizado, en nombre de un grupo particular, profesional, residencial, político, intelectual, en una sociedad específica. Este grupo tiene sus propios valores, objetivos, códigos de pensamiento y conducta que entran afirmados o atacados, dentro de varios grados de conciencia y claridad en la comunicación individual. Esta última individualiza así un sistema de significados supraindividual, que constituye una dimensión del discurso diferente y sin embargo fundida con la comunicación individual. Y este sistema supraindividual es a su vez parte de un campo de significado comprensivo, omnipresente, que ha sido desarrollado, y por lo general cerrado, por el sistema social dentro del que y a partir del cual la comunicación se produce.
El grado y extensión del sistema social de significación varía considerablemente en diferentes periodos históricos y de acuerdo con el nivel de cultura alcanzado, pero sus fronteras se definen con suficiente claridad si la comunicación se refiere a algo más que los implementos y relaciones de la vida diaria que no llevan a controversia. Hoy, los sistemas sociales de significación unen a diferentes estados nacionales y áreas lingüísticas, y estos amplios sistemas de significado tienden a coincidir con la órbita de las más o menos avanzadas sociedades capitalistas por un lado, y la de las sociedades comunistas en crecimiento en el otro. A la vez que la función determinante del sistema social de significación se afirma más rígidamente en el universo del discurso controvertido, político, opera también, de una manera mucho más encubierta, inconsciente, emocional, en el universo del discurso común. Un análisis auténticamente filosófico de significado tiene que tener en cuenta todas estas dimensiones de significación, porque las expresiones lingüísticas participan de todas ellas. Consecuentemente, en filosofía el análisis lingüístico tiene un compromiso extralingüístico. Si se decide por hacer una distinción entre el uso legítimo y el ilegítimo, entre el significado auténtico y el ilusorio, el sentido y el sinsentido, invoca un juicio político, estético o moral. Puede objetarse que tal análisis externo, entre comillas porque en realidad no es externo, sino más bien el desarrollo interno de significado, está particularmente fuera de lugar cuando el propósito es aprehender el significado de los términos analizando su función y empleo en el discurso común. Pero mi respuesta es que esto es precisamente lo que no hace el análisis lingüístico en la filosofía contemporánea. Y no lo hace en tanto que transfiere el discurso común a un universo académico especial que es purificado y sintético incluso donde, y especialmente donde, rebosa del lenguaje común. En este tratamiento analítico del lenguaje común, este último es realmente esterilizado y anestesiado. El lenguaje multidimensional es convertido en lenguaje unidimensional, en el que los significados diferentes y conflictivos ya no se interpenetran sino que son mantenidos aparte. La explosiva dimensión histórica del significado es silenciada. El interminable juego del lenguaje de Wittgenstein con la construcción de piedras, o la conversación de fulano y mengano pueden servir de ejemplos otra vez. A pesar de la simple claridad del ejemplo, los que hablan y su situación permanece sin identificación. Son X e Y, sin que importe que hablen tan familiarmente. Pero en el universo real del discurso, X e Y son fantasmas. No existen, son el producto del filósofo analítico. Sin duda, la conversación de X e Y es perfectamente comprensible, y el análisis lingüístico aparece correcto a la comprensión normal de la gente común. Pero en realidad, nosotros nos entendemos solo a través de áreas de incomprensiones y equivocaciones. El universo real del lenguaje común es el de la lucha por la existencia. Es en realidad un universo vago, oscuro, ambiguo, y desde luego que necesita ser clarificado. Más aún, tal clarificación puede cubrir una función terapéutica, y si la filosofía llega a ser terapéutica habrá llegado a su propio terreno. La filosofía se acerca a esta meta en la medida en que libera al pensamiento de la esclavización por parte del universo establecido del discurso y la conducta, demuestra la negatividad del sistema establecido, sus aspectos positivos reciben abundante publicidad en cualquier forma, y proyecta alternativas. Sin duda, la filosofía contradice y proyecta solo en el pensamiento. Es ideología, y este carácter ideológico es el destino mismo de la filosofía, un destino que ningún cientificismo ni positivismo pueden superar. Sin embargo, su esfuerzo ideológico puede ser verdaderamente terapéutico, puede mostrar la realidad como aquello que realmente es y mostrar aquello que la realidad evita que sea. En la era totalitaria, la tarea terapéutica de la filosofía sería una tarea política, puesto que el universo establecido del lenguaje común tiende a coagularse en un universo totalmente manipulado y adoctrinado. Entonces, la política aparecería en la filosofía, no como una disciplina especial o un objeto de análisis, ni como una filosofía política especial, sino como el intento de sus conceptos por comprender la realidad sin mutilarla. Si el análisis lingüístico no contribuye a tal comprensión, si, en vez de eso, contribuye a cerrar el pensamiento en el círculo del universo mutilado del discurso común, es, en su punto más alto, del todo inconsecuente. Y, en su punto más bajo, una huida hacia lo que no es controvertible, lo irreal, hacia aquello que solo académicamente es objeto de controversia.